Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Me gustaría iniciar con el versículo que vamos a leer. Va a ser parte de un capítulo, Hebreos 12, 1 al 3. A mí me encanta la nueva versión internacional porque me suena un poco más digerible por lo que vamos a leer. Vamos a lidiar con un tema un tanto complicado que se llama el gozo en la disciplina. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soporta es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quien han sido entrenados por ella. Versículo 12 dice: por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Padre Celestial, te damos gracias. Que seas tú, Padre Celestial, danos de tu conocimiento, de tu saber. Que salgamos, Padre Celestial, mejores que como entramos. Que podamos recibir, oh Dios, la iluminación que solamente tú nos puedes brindar. Que seas tú, Padre Celestial, hablando en nuestras vidas y no sea yo. Y que podamos todos, Padre Celestial, recibir un pedacito de ti y entender un poco más los designios de tu reino. En el nombre de Jesús. Entonces iniciamos con la disciplina. La disciplina la vamos a empezar a definir. La disciplina es el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Esa es la definición de la disciplina, que conducen a cierto resultado. Entonces iniciamos. La disciplina es algo que realmente no es natural en nosotros los seres humanos. Nosotros venimos como niños a este mundo y venimos a hacer lo que se nos da la gana. Pero luego tenemos nuestros padres
quienes ven nuestro mal comportamiento y nos disciplinan. Entonces, la disciplina es algo que nosotros, a medida vamos creciendo, es algo que se nos va inculcando y vamos aprendiendo. La pregunta sugiere, ¿por qué? ¿Por qué este proceso? Y la respuesta más sencilla es que nosotros, para funcionar dentro de esta sociedad, tenemos que aprender las normas de comportamiento, las formas de cómo debemos nosotros de hacer las cosas y las cosas que no deberíamos de hacer. Porque nosotros, naturalmente, somos personas que nos rebelamos. La rebelión es parte de nuestra naturaleza. Entonces, el escritor de Hebreos, cuando inicia el capítulo, compara la vida cristiana con una carrera. Entonces, vamos a partir esa parte en ciertas formas. Primero, para que podamos tener una carrera, ocupamos corredores. Para que alguien sea un corredor, primero tuvo que tener preparativos y disciplina para poder ser un corredor y poder participar en un evento deportivo. Para que sea una carrera de verdad, tienen que haber otros competidores. Y la última parte, no hay carrera si no hay pista. Entonces, nosotros, los corredores, quien ha competido alguna vez en su vida sabe que cuando uno va a competir, uno no sabe contra qué va a competir. Uno no sabe contra quién, cuántos, cómo va a estar el lugar, el ambiente, nada está perfecto. Lo más seguro es que las cosas salgan mal. Y los preparativos, la disciplina, el trabajo que uno realiza es en preparación para cuando un evento de como este llegue, uno estar listo y preparado para cualquier cosa. Entonces, ya una vez nosotros montados en la carrera, ahí solamente se determina una sola cosa: quién realmente ha sido más disciplinado, quién ha sido más ordenado y quién realmente lo dio todo, es el único que puede ganar. Ahí no hay engaño, no hay ayuda, no hay forma de cómo poder comprar la copa en una competencia. Y solamente el quien tuvo la mejor disciplina es el que gana. Entonces nosotros vamos a iniciar este tema y vamos a hacer un pequeño preparativo y lo vamos a partir en 3 pedazos diferentes para cómo sería nuestra carrera. Entonces iniciamos con los preparativos de un corredor. En Hebreos del 12, del 1 al 3, vamos a leerlo rápidamente. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Perseverancia es una palabra muy clave en esta parte. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, por quien por el gozo le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Primera parte del preparativo: despojándonos del lastre. O sea, lastre es el significado de como esas piedras que no sirven para nada. Usualmente el lastre encontramos en una edificación. Lastre se vuelve toda aquella cuestión masilla o lo que simplemente no sirve. La razón por la cual la Biblia lo llama lastre y que nosotros nos debemos despojar del lastre es porque, sin lugar a duda, muchos de nosotros tenemos un montón de cosas innecesarias que no nos sirven. A nadie le sirve, ni a ustedes les sirve. La siguiente parte dice que corre con perseverancia. Perseverar significa ser constante. Y la perseverancia muchas veces no es algo cómodo y posiblemente no sea algo que se disfrute. Por eso la perseverancia. Y después la siguiente parte dice: fija tu mirada en Jesús. Y aquí viene una parte muy interesante: es que Jesús tenía una expectativa, porque todo lo hizo con una expectativa. Desde ahí inicia todo. Quien por el gozo, dice la Biblia, le esperaba,
Él soportó la cruz, pero Él ya tenía una mirada más allá de la cruz. Jesús, sin lugar a dudas, era un corredor. Como cualquier corredor, la carrera duele. Y para quien ha ganado sabe que ganar duele aún más. Entonces la Biblia dice: consideren a Jesús, que perseveró frente a tanta oposición. Y abriendo un pequeño paréntesis, usualmente cuando alguien va a una competencia o nosotros estamos en un evento, usualmente estamos rodeados de compañeros, amigos, familiares que nos están apoyando, nos están animando, o los fans. Pero en el caso de Jesús fue completamente todo lo contrario. Tenía tanta gente en contra, simplemente por quién era, no por otra razón. Y todos querían que él cayera. Y se ganó el odio de toda la comunidad religiosa de su tiempo. En otras palabras, lo que nos dice la Biblia, cuando consideremos a Jesús, que Él pudo ante tanta negatividad, ante tanta oposición, dice la Biblia que básicamente, en otras palabras, nosotros no tenemos excusas suficientes como para no poder hacerlo. Si Jesús le costó la vida, le costó dolor, le costó el orgullo, le costó la identidad terrenal que él tenía, ¿cómo con más nosotros que llevamos una carrera liviana y sencilla? Entonces, la siguiente parte del preparativo es que viaja ligero. Usualmente la ropa de un corredor no va con armadura, usualmente va con ropas muy livianas. En nuestros tiempos modernos la gente usa calzado, shorts, una camisa sin mangas si es posible, y eso es todo. Pero en los tiempos de Jesús eran todavía aún más sagaces, porque lo más semejante a ese tiempo eran las carreras de los griegos, y ellos literalmente corrían sin nada, porque todo les estorbaba. Entonces, ¿cómo aplica esto a la vida cristiana? Es muy sencillo. Cuando Jesús mandó a los 72 a predicar a las diferentes ciudades, le dijo una cuestión: no lleven ni monedero, ni bolsa, ni sandalias, porque en las cuestiones espirituales lo importante no es nada de lo material. Lo material es un extra y estorba y no conjuga en el reino de Dios. No es la misma cosa. Entonces, Mateo 11:29 dice lo siguiente: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso a su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Jesús, podemos definir que la carga de Jesús eran simplemente tres cosas, dos mayores: humildad de corazón, ser apacible, calmado, no sea una persona que no se aira de forma rápida y espontánea. Y la tercera parte que Jesús nos pide a nosotros es que nosotros aprendamos de Él. Y si nosotros hacemos estas cuestiones, es muy sencillo, nuestra carga va a ser más ligera y va a ser sencillo. La verdad que nosotros como seres humanos nos complicamos más de lo que deberíamos, de una forma innecesaria, cuando ya todo está hecho. Vamos a llegar a esa parte. Luego sugiere la pregunta: ¿qué es lo que cargaba Jesús? Y como mencionaba anteriormente, es que Jesús no era una persona moderna. Nosotros como personas modernas usualmente cargamos pecados, preocupaciones, enojos, amarguras, tristezas, y cargamos las demás falencias que como seres humanos cargamos. Y la verdad es que en las cosas espirituales
nada de esto importa. Hay cosas que tienen más valor. Mientras Jesús estuvo en la tierra, se enfocó en dos rasgos que son los más importantes. Uno de ellos fue su compasión. La compasión de Jesús, para que tengan una cierta idea, lo llevó a visitar personas, alimentar a miles y darnos el regalo del Espíritu Santo por pura compasión. El segundo fue su amor, que es otro rasgo muy grande. El amor hacia las personas, un amor desinteresado sin pedir nada a cambio. Simplemente amó la humanidad, aún con todos nuestros defectos, y nos regaló el regalo de la vida eterna, que es obtenido por gracia. En otras palabras, el simple hecho de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador personal te hace apto a entrar al reino de Dios. Y lo demás no es necesario. No hay un esquema específico que si tú tienes que entrar al reino de Dios tienes que cumplir de A a la Z, no. Es por gracia para que nadie se vanagloríe. Y así de intenso es esto. Entonces, mirad en la meta. Ya aprendimos que tenemos que viajar ligeros, con un corazón ligero, con la actitud de Jesús, con un corazón humilde, con un corazón apacible. Aprender de esos dos rasgos, que es la compasión y su amor desinteresado. Entonces, la siguiente parte, como todo buen corredor, como todas buenas personas que nos preparamos y crecemos, es que tenemos que tener nuestra mirada en la meta. Al mirar a Jesús, tomemos el ejemplo. Es muy difícil poder hablar de disciplina sin saber primeramente qué es lo que esperamos de la disciplina. Definiendo nuevamente al inicio, la definición de disciplina es el conjunto de normas y reglas que nos producen ciertos resultados. Volviéndolo a refrasear, significa que yo tengo una cierta idea de lo que voy a obtener y me aplico, le meto esfuerzo en conseguirlo. Ejemplo, si yo estudio, y los que han estudiado no lo hacen sin saber para qué me voy a graduar. Si me meto a un deporte, no me meto porque por hobby o sin saber a qué deporte me estoy metiendo. Realmente entre la disciplina y crecer dentro de la disciplina depende el saber o más o menos entender qué final o qué resultado voy a obtener de lo que voy a hacer. Porque es completamente ilógico, muy ilógico, meterme, entrenar en algo que no sé y sin saber qué esperar. Por eso es que muchas veces la disciplina no existe. Pero en el caso de Jesús, desde el inicio de la historia en que conocemos su presencia, lo vemos entre 1 millar de ángeles. Nosotros no podríamos imaginar la magnitud de cuántos ángeles tenía Dios a su alrededor. Y cuando Él estaba pasando el listado y preguntando, ¿y quién irá? ¿Quién irá por este mundo? ¿Quién va a ir? Cuando todos sabían qué es lo que tenían que pasar. Allá se levantó Jesús, sabiendo lo que Él tendría que pasar, pero también sabiendo lo que Él iba a ganar. Jesús se aplicó en esta vida con suma disciplina para alcanzar aquello que se le había sido prometido. Y entonces, sabiendo lo que vamos a ganar, es ahí donde nosotros podemos empezar a entrenar. Y la siguiente parte es el entreno. Versículo 12 del mismo Hebreos dice: por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Algo muy curioso,
de lo que nosotros hemos estado hablando es poner el estándar sumamente pero muy alto. Llevo 26 años, 24 años ya en ministerio, y aún el nivel que se pone para llegar, aún le puedo decir es demasiado alto. Pero esa es parte de una verdad. La verdad de que la mayoría de personas que vienen a Cristo no venimos en las mejores condiciones, ni físicas ni espirituales. La mayoría viene cojeando, otros vienen golpeados, otros completamente inseguros de sí mismos, o sea, ya ni saben qué identidad tienen, y tienen completamente toda la razón, porque después de probar allá afuera, intentaron, hicieron y no les funcionó. Aquí tienen una segunda oportunidad, no solamente de nacer de nuevo, sino que tienen una segunda oportunidad de darle los brazos nuevamente a la vida. Y la verdad que para venir a los pies del Señor, uno no tiene que estar completamente lúcido mentalmente para venir a los pies del Señor. Y esta segunda oportunidad es básicamente porque el mismo Rey y Reyes y Señor de señores nos dio esa oportunidad. Dijo: venid a mí los que estén cansados, los que estén turbados, los que estén asediados, que yo os haré descansar. Entonces, hablando del entrenamiento, es aceptar el proceso que nosotros debemos de pasar. Y esa es la parte que la mayoría de personas, cuando ya están en los caminos del Señor, no es la parte más cómoda. Porque muchos de aquí presentes ya están o han pasado los procesos. Otros van a iniciar los procesos. Y nuestro mundo, nuestra ciudad, nuestro país, en medio de un evento global, también está pasando un proceso. Pero la enseñanza para nosotros los cristianos es un poco más personalizada, porque la disciplina de no hacer lo malo, rectificar nuestros pasos, de olvidar las malas mañas, que básicamente fueron las mismas cosas que nos trajeron aquí, es parte del proceso de aceptar la enseñanza del maestro de maestro. Y aquí abro un buen paréntesis. Y esto fue una parte que vino a mi mente cuando leí esa parte. Es que todo el mundo intenta crear la rueda, el camino que debemos de seguir, las mentalidades que deberíamos nosotros de pensar, que existen grupos a una cuestión en específica, otros grupos aquí, otros grupos allá, que aquí, que allá, que... Y lo interesante que yo me reía mientras escribía esta parte era de que cuando yo me acuerdo en los 90, existían grupos especiales que no coman carne, que no usen las pieles, había algunas cuestiones de boicot de una cosa y de otra. Lo interesante es que todos esos grupos que había en los 90, casi todos han desaparecido. Como una llamarada de tusa, solamente encienden por un pequeño momento y se desvanecen. Entonces, algo interesante es que los caminos de Dios no han cambiado, se mantienen lo mismo desde milenios, y nos dice que hay un camino en el cual el ser humano puede crecer, puede prosperar, puede cambiar completamente el curso de su familia y de la historia. Proverbios 22, 3, 5 es una garantía que la Biblia nos da. Hay un versículo de Proverbios que dice: recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, honra y vida. Recompensa, porque requiere cierta humildad. El poder aceptar que mis caminos no han sido los mejores requiere cierta humildad. Saber de que mis pensamientos no son los mejores requiere cierta humildad. Dejar mi yo actual y reemplazarlo por el yo que Dios me quiere enseñar.
Requiere mucha humildad en saber decir: Dios, te doy a ti el control. Cámbiame, transfórmame, hazme pasar el proceso que tú creas necesario que yo tenga que vivir en mi vida. Porque yo no sabe cuántas personas he visto desfilar en los caminos del Señor, porque quieren un Dios que funcione a su conveniencia. Quieren un Dios que salga al rescate como Superman, aun cuando ellos mismos han hecho las razones o las ocasiones de por qué caen. Pero Dios no es así. El camino de Dios es un preparativo para cosas más grandes, y el primer gigante que tiene que caer en esta historia soy yo mismo. Si realmente un enemigo puede haber, no es un ser externo, no es un diablo, no es un ser espiritual raro, no, inicia muy cercano y vive conmigo mismo, y soy yo. Entonces requiere cierta humildad y requiere bastante confianza en Dios, en poder ser estructurado nuevamente en su palabra, o sea, realmente darle las riendas de la vida a Dios. Pero Dios nos da una visión: riquezas, honra y vida. Y esta palabra fue escrito muchísimo antes que Jesús viniera, y el manual de la Biblia sigue siendo el mismo. Entonces nuevamente hacemos la pregunta: ¿para qué te preparas? ¿Qué es lo que tú esperas aquí? ¿Qué haces aquí? Si están ustedes aquí, están por razones. Tiene que haber una cierta expectativa, y realmente expectativa. Nosotros necesitamos llenar nuestra vida de expectativa, porque la carrera que corremos no es de sangre ni es de carne. ¿Y cómo nosotros pasamos todo este proceso? Simplemente y sencillamente pagando el precio, cambiando lo que hay que cambiar, dejando lo que hay que dejar, y vivir de acuerdo como el Señor nos enseña a nosotros a vivir. Experimentar la vida como lo hizo Cristo, crecer en conocimiento, crecer en sabiduría, aplicar la sabiduría que Él nos enseña, y que lo que nosotros hagamos en esta tierra, realmente nosotros podamos decir: lo que yo hago, lo hago para la gloria y honra de Dios. Y eso garantiza que lo que tú hagas no se queda a medias, sino que sea algo que sea respaldado y empujado por el mismo Dios. ¿Va a ser el proceso fácil? Todos los que están en este lugar y algunos que nos miran, y aún con todos los años que tengo ya en este camino, podemos decir con plena y total confianza que no es fácil. Hay momentos en que se quiere tirar la toalla. No sobran las ganas de uno de tirarse al mundial, y si no, pues pregúntese los que se fueron y no han vuelto. Y hay veces que el mantener la disciplina, la dieta y todos los ejercicios no es nada fácil. Pero también los que llevan años en este camino podemos también hablar que hemos sido bienaventurados, que hemos recibido más de lo que merecemos, hemos recibido más de lo que pedimos, y aún siendo nosotros pecadores, ilustres pecadores y hacedores del mal, Dios tuvo compasión, aún sigue teniendo compasión. Así como la Biblia dice: ¿qué padre que viendo a su hijo que le pide un pan, le dará a este una piedra? Y podemos nosotros ser testigos que nosotros hemos recibido más pan del que nuestras manos pueden sostener, y aún somos encontrados dignos de compasión. Parte de uno ejercitarse es un proceso arduo, difícil, constante, pero por eso uno necesita estarse con esa expectativa, porque, amigo mío, la verdad es que el camino es largo, el camino es difícil, pero tiene que haber algo que me dé entusiasmo en mi corazón y en mi vida,
el ver el día de mañana. Porque cuando ya empezamos lo duro de todo esto, empezamos a crecer. El crecimiento duele, los músculos cuando crecen duelen, cuando los niños crecen, los huesos, las uniones, las coyunturas duelen, porque el crecimiento es así. Entonces, algo que Dios busca cuando vamos haciéndonos un poco más fuerte a través de la disciplina de Dios, es que Dios busca que seamos resilientes. La definición de la resiliencia es, en el ámbito de la psicología, se entiende como la capacidad que posee la persona para hacer frente a sus propios problemas y superar los obstáculos y no ceder a la presión, independientemente cualquiera que sea la situación. Entonces es, en resumen, la capacidad de un individuo para sobreponerse a periodos de dolor emocional y traumas. Este es el proceso que hace parecer el camino de la fe un camino difícil, porque Dios nos va a hacer a nosotros resilientes. Porque necesitamos ser la sal, la luz del camino, no una herramienta hecha de hule que se dobla al nomás pega en cualquier cosa. No, Dios no nos mandó a nosotros a hacer eso. Dios nos mandó a nosotros a hacer ese estandarte, que a pesar que la tormenta venga a nosotros, no nos vamos a doblar. Pero ¿cómo Él garantiza que no nos doblemos? Forjándonos. Hay una pregunta que hace el escritor del Bosquejo, que decía: ¿de qué manera has experimentado la disciplina de Dios en tu vida? Y yo me recordaba que realmente de lo que ustedes miran al día de hoy a lo que yo fui, hay un abismo de distancia. No les puedo decir cuánto Dios ha trabajado conmigo, cuántos defectos Dios ha trabajado conmigo y los muchos que aún Él sigue trabajando. Pero hay una actitud que cambió en mí a medida fui creciendo, la medida en como yo emprendí a ver a Dios y que yo comprendí de que Dios no quiere mi mal. Lo mejor que yo puedo hacer es ser flexible y entender el porqué. Y saber y decir: Dios, tienes completamente toda la razón. Yo solamente me voy a doblegar a lo que tú digas. Y algo interesante es de que cuando este proceso se abre, y es lo bonito de entrar al camino del Señor, es que mientras más avanzas, más te vas olvidando de quién fuiste, porque Dios está interesado en moldear la forma en cómo tú te miras al espejo. Que cada vez que tú te miras al espejo no sea tu reflejo, sino que sea la reflexión de Él. Y eso trae satisfacción no solamente a la vida tuya, sino que a la vida de las personas que te rodean. Y para mí es un placer por lo menos ver ciertas personas, el crecimiento que han tenido, los testimonios que están sucediendo, porque han sido forjados, han pasado las pruebas y han crecido sobre ellas. No debemos ser perfectos, no hay ninguna necesidad de hacerlo, pero sí es necesario tener una cierta idea de lo que Dios quiere y simplemente hacerle caso y decir: heme aquí, si tú me llamas, aquí estoy yo. Entonces, procedemos al cierre de este mensaje. Cuando Dios guía, no se equivoca. Dios disciplina, pero no mata. Y cada una de las pruebas produce el resultado contundente que hemos de alcanzar, porque podemos nosotros poder decir aquí abiertamente es que no todos los caminos que nosotros cruzamos son los mismos. Cada quien pasa su proceso. Podemos tener una pareja de esposo y uno en un proceso y otro en otro, cada quien en lo suyo, pero la sabiduría de Dios no conoce barrera y Él sabe cómo lidia con cada persona individualmente. Entonces, que aún sin nosotros merecer, nos metemos dentro del entrenamiento del Creador, y en medio de todo esto, la humanidad, Dios manda a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por gracia hemos recibido una salvación que no merecemos. Y por su misma gracia nosotros podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces, si tú estás en un proceso, confía en que Dios va a cumplir su propósito en ti. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él no te va a meter en algo que no puedas sobrellevar. Él ha sido muy claro en esa parte y dice, yo voy contigo hasta el fin. Y cuando llegues a tu fin, tú vas a venir a mí. Y al final, el Señor nos dice lo siguiente, que si tú pones el esfuerzo, te propones a meterle disciplina a los caminos del Señor, no solamente verás la gloria de Dios reflejada en tu vida, sino que también vas a ver los resultados aquí en la tierra. Dios no se queda con nada, y la verdad es que no hay ninguna forma en cómo nosotros podamos pagar la salvación que Él nos da, porque hemos sido por gracia, para que nadie se vanagloríe. Pero en este camino que requiere disciplina, mis hermanos, no se desanimen. Hay algo grande para cada uno de nosotros. Yo no puedo poner mentalmente el nivel en que cada uno de ustedes va a llegar, pero si Dios lo dice, es porque Él lo va a cumplir. Me encanta, y siempre me ha encantado la palabra que dice que de lo vil y despreciable Dios escogió para avergonzar a los sabios y entendidos. ¿Por qué? Y solamente hubo un porqué. Porque muchas veces los que estamos desahuciados, los que venimos de afuera y venimos buscando redención, hicimos algo que la demás gente conscientemente no hace, y es darle el oído, darle un pedazo de nuestro corazón y nuestra fe y confiar. Y esta noche, al menos mi hermano, mi amigo, te digo, simplemente podemos hacer una cosa, y es confiar. No se desanime. Pase lo que pase, no se desanime. Hemos pasado tiempos difíciles. No será la primera ni la última en nuestras vidas, pero tenemos que amar la disciplina que Él nos enseña, que no desvanezcamos, porque a medida nosotros somos más fuertes, Él se va a glorificar en nuestras vidas, porque Él quiere garantizar que somos lo suficientemente fuertes para ponernos en un nivel completamente diferente. Y créeme cuando yo te digo que Dios no ha puesto a todos ustedes aquí por razones ilógicas. Siento de que Dios ha tenido su propósito, y también el propósito que ustedes escuchen esta palabra. Así que mis ánimos, mis hermanos, y cierro así este tema llamado el gozo en la disciplina. Dios le bendiga.